El amanecer aún no había tocado las montañas cuando Miguel vio la silueta del buey por primera vez. Estaba solo, inmóvil, atravesado por una luz gris que no pertenecía al mundo. Parecía perdido. Parecía roto. Pero sobre todo, parecía estar esperándolo a él. Y en ese instante, sin palabras, Miguel comprendió que nada en su vida volvería a ser igual. Antes de continuar esta historia, te invito a apoyar el canal. Suscríbete, deja tu like y comenta. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que tocan el alma. La mañana avanzaba lentamente cuando Miguel se acercó al cuerpo del buey. El aire frío del valle hacía que el aliento se transformara en niebla, y cada paso levantaba un murmullo suave entre las hojas secas. Nada parecía moverse alrededor. No había pájaros. No había viento. Solo el silencio profundo que acompaña a las cosas importantes. El buey estaba tendido junto a un viejo abedul caído. Su cuerpo mostraba rastros de un viaje duro. Tierra seca pegada al lomo. Sangre oscura en un costado. Una respiración lenta, casi imperceptible. Pero había algo más. Algo que no encajaba con ninguna herida común. En su piel, justo bajo las costillas, un símbolo se marcaba como un dibujo antiguo. No era una cicatriz. No era quemadura. Era una forma precisa. Curvas que seguían un patrón que Miguel nunca había visto, pero que despertaba una sensación conocida. Un llamado silencioso. Una memoria enterrada. El valle entero parecía inclinarse hacia aquel símbolo. Miguel sintió un estremecimiento suave recorrerle el pecho. No sabía por qué, pero la presencia del animal despertaba algo profundo en él. Una mezcla de compasión y destino. Una sensación que no había experimentado desde niño, cuando su padre le enseñaba a escuchar la tierra antes de trabajarla. El aire parecía vibrar. Apenas un suspiro. Apenas un toque. Pero suficiente para que Miguel entendiera que el buey no había llegado por casualidad. No era un animal perdido. No era un simple herido. Era un mensaje. Un puente. Una puerta que el valle había decidido abrir frente a él. La luz gris del amanecer comenzó a filtrarse entre los árboles. Cada rayo tocaba el símbolo marcado en el costado del buey y lo hacía parecer más profundo. Más vivo. Como si la tierra misma respirara a través de esas líneas antiguas. Miguel se arrodilló despacio. Sintió el frío del suelo bajo sus rodillas. Sintió la humedad de la mañana en las manos. Y sintió, por primera vez, la presencia de algo que no podía explicar con palabras sencillas. Era como si el valle le estuviera hablando después de años de silencio. Algo te trajo hasta mí, pensó. Pero no lo dijo. No hizo ruido. No rompió el instante. El buey exhaló un suspiro largo. Un vapor tenue salió de su hocico. Era frío. Demasiado frío para un cuerpo vivo. Ese detalle hizo que Miguel sintiera un pequeño nudo en el estómago. Algo en ese animal no pertenecía del todo al presente. Era como si arrastrara consigo un rastro de otro tiempo. Otro lugar. Otra historia. El valle se mantuvo inmóvil. La luz siguió creciendo. Y Miguel entendió que el amanecer no estaba comenzando. Estaba despertando. El buey, incluso herido, parecía ser el centro de ese despertar. Miguel respiró hondo. La vida que conocía era simple. Pero lo que tenía frente a él no lo era. El destino acababa de abrir una puerta. Y él había sido elegido para cruzarla. El valle despertó lentamente mientras Miguel intentaba levantar al buey con cuidado. No usó cuerdas. No usó fuerza. Solo sus manos y la paciencia que aprendió de su padre cuando era niño. Cada movimiento era suave. Cada gesto era consciente. Sentía que cualquier brusquedad podía romper algo más que un cuerpo herido. Podía romper un lazo que aún no entendía, pero que ya sentía profundo. El buey se apoyó apenas en sus patas delanteras. Su cuerpo tembló. No por miedo. Por agotamiento. El símbolo en su costado pareció tensarse bajo la piel, como si respondiera al esfuerzo. Era extraño. Nada en esa marca se movía realmente, pero aún así, transmitía movimiento. Vibración. Vida. El aire frío de la mañana comenzó a disiparse. Pero el silencio permanecía. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno. Un silencio que contenía expectación.
como si el valle observara desde todas sus esquinas sin mostrarse. Miguel tomó una manta gruesa que había dejado cerca del árbol caído. Cubrió el lomo del buey con ella. No para cambiar su temperatura, sino para darle un gesto humano. Un gesto simple. Un acto que dijera, no estás solo. El valle pareció aceptarlo. El viento sopló apenas un segundo. Suave. Casi simbólico. Con mucho esfuerzo, Miguel guió al buey hacia el sendero de regreso a su granja. Pero al mirar el camino, algo no encajó de inmediato. Era el mismo sendero de siempre. La misma tierra. Las mismas piedras. Y sin embargo, no lo era. La forma parecía distinta. Más estrecha. Más curva. Como si la tierra hubiera cambiado su memoria durante la noche. El suelo estaba más firme. El aire, más espeso. El color del horizonte, más profundo. El camino parecía recién formado, como si acabara de abrirse para ellos en ese instante. Miguel sintió un leve escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. El valle no estaba simplemente siendo testigo. Estaba participando. El buey avanzaba despacio. Cada paso dejaba una huella más marcada de lo normal. Como si la tierra quisiera guardar registro de su presencia. Miguel lo notó. La forma de las huellas era más profunda, casi grabada. Y aunque el animal caminaba lento y débil, sus pasos parecían pesar más que su cuerpo. El símbolo latió una vez. Un pulso apenas visible. Pero suficiente para que el aire alrededor vibrara por un instante. Miguel se detuvo. Su respiración se tensó. El valle contenía la suya. Levantó la vista. Los árboles a los lados del sendero parecían inclinados hacia ellos. No en amenaza. En atención. Cada hoja. Cada rama. Cada sombra. Observaba. El sonido del río, que solía escucharse desde lejos, había desaparecido. No era que se hubiera secado. No era que hubiera cambiado su flujo. Era como si el valle hubiera decidido silenciarlo para que nada opacara el momento. El mundo estaba escuchando al buey. Miguel avanzó un poco más. El camino seguía transformándose. La dirección era la misma, pero la textura cambiaba. La tierra se hacía más fina. Más oscura. Más suave bajo las botas. Y sucedió algo extraño. A cada 10 pasos, la manta sobre el buey parecía sentarse de manera distinta. No por el movimiento. No por el viento. Sino como si se adaptara a la respiración del animal. Como si cada hilo reconociera la energía creciente que emanaba del símbolo. Miguel sentía que el tiempo se estiraba. Los minutos parecían más largos. La mañana más lenta. La luz más espesa. Era como caminar dentro de una historia escrita por la tierra y no por el hombre. El valle no era un escenario. Era un protagonista. El buey se detuvo por un instante en mitad del sendero. Exhaló un aliento largo. La neblina que salió de su hocico tenía la forma de una onda suave que se disolvió cerca del suelo. La tierra respondió. Un temblor leve. Casi imperceptible. Pero vivo. Y Miguel supo, con una certeza que lo atravesó por completo, que el animal no había sido encontrado por suerte. Había sido guiado. Elegido. Enviado. El valle había abierto un camino para él. Y ahora los conducía al siguiente paso. El regreso a la granja fue más lento de lo que Miguel había imaginado. No porque el camino fuera difícil, sino porque cada paso del buey parecía alterar el ambiente. El valle reaccionaba de forma casi imperceptible. Un leve temblor. Un cambio en la luz. Un silencio más profundo. Era como si el territorio entero respondiera a su presencia. Cuando finalmente llegaron a la entrada del establo, el aire se volvió más pesado. No era calor. No era frío. Era una densidad distinta. Una densidad que anunciaba que algo estaba vigilando. Miguel abrió la puerta con movimientos suaves, como si temiera romper una quietud sagrada. El interior del establo olía a paja seca, madera antigua y humedad nocturna. Una mezcla familiar. Pero aún así, algo era diferente. La sombra de cada objeto parecía más definida. El espacio tenía un ritmo propio. Como si el lugar hubiera estado esperando su llegada durante años. El buey cruzó el umbral con lentitud.
Su cuerpo cansado se acomodó en el rincón más amplio. Allí, la luz que entraba por una rendija iluminaba justo el costado donde se encontraba el símbolo. Fue en ese momento cuando Miguel lo vio claramente por primera vez. La marca no era simplemente un dibujo. Era un mapa. Un patrón. Una memoria. Las líneas parecían conectadas entre sí con un orden que no podía haber surgido de un accidente. No eran trazos irregulares. No eran cicatrices. No eran heridas. Eran formas antiguas. Formas que parecían vibrar con la respiración del animal. Miguel sintió un estremecimiento suave. No de miedo. De comprensión. Ese símbolo tenía un propósito. El buey exhaló con fuerza. Su aliento formó una neblina fría que se desvaneció en el aire, pero la temperatura del establo descendió apenas una fracción de segundo. Suficiente para que Miguel lo notara. Suficiente para que la piel de sus brazos se erizara. La paja bajo el cuerpo del animal se movió ligeramente. Un movimiento natural. Pero demasiado sincronizado. Demasiado vivo. Era como si algo invisible recorriera el suelo desde abajo. Una energía que no buscaba dañar. Solo despertar. Miguel se agachó lentamente. Su mano rozó la paja. Sintió un pulso. Un latido suave. Un ritmo que no pertenecía al corazón del buey. Era más profundo. Más antiguo. Más lento. El valle estaba respirando a través de la tierra. El símbolo reaccionó. Una vibración mínima. Un pulso que no emitía luz pero insinuaba movimiento. Miguel sostuvo el aire. El instante lo envolvió. La sensación no era humana. No era lógica. Era instintiva. Era ancestral. Parecía decirle que ese animal no había llegado herido. Había llegado portando un mensaje. Una memoria enterrada. Un secreto que la tierra había guardado durante generaciones. El viento afuera dejó de soplar. Las hojas dejaron de moverse. La montaña se quedó en silencio. Era un silencio lleno de significado. Un silencio que reconocía la presencia del buey. Un silencio que parecía inclinarse ante él. Miguel sintió el pecho oprimirse. No por angustia. Por respeto. Sabía que estaba frente a algo grande. Algo que escapaba a su comprensión. Algo que no debía ignorar. El buey respiró hondo. El símbolo palpitó una vez más. El establo pareció expandirse con esa respiración. Una sensación cálida envolvió el espacio por un segundo. Luego, todo volvió a quedar quieto. Pero ya nada era igual. Miguel lo sabía. El valle también. Y el buey, desde la profundidad de su silencio, parecía recordarle que esto apenas estaba comenzando. La tarde cayó sin transición. Una capa de oscuridad descendió sobre la granja como si hubiera sido colocada a propósito. No había sonidos conocidos. No había brisa que moviera las hojas del fresno cercano. La noche parecía suspendida. Observando. Esperando. Miguel permanecía dentro del establo, sin apartarse demasiado del buey. Sentía que alejarse sería romper algo sagrado. Algo que ya no pertenecía solo a él, ni siquiera al animal. Pertenecía al valle. A la tierra que había guardado silencio durante años y que ahora despertaba con cada respiración del buey. El símbolo en su costado se veía más profundo bajo la luz tenue. No brillaba. No se movía. Pero tenía presencia. Una presencia que llenaba el espacio como si emitiera un sonido que no podía oírse, pero sí sentirse. Un sonido enterrado en alguna parte del alma. El aire se volvió más denso. Un leve frío recorrió el suelo. La paja tembló apenas. Un susurro sin voz atravesó la madera. Miguel levantó la vista. El establo parecía distinto. No en forma. En intención. Las sombras se aferraban a las esquinas. La luz parecía estirarse hacia el símbolo. El espacio entero se estaba acomodando alrededor del animal. El buey movió su lomo con un gesto leve, casi imperceptible. Ese pequeño movimiento provocó un cambio en el aire. La temperatura bajó. El suelo vibró. Una onda minúscula se extendió en silencio hacia las paredes. La tierra estaba respondiendo. Miguel sintió una presión suave en el pecho. Una sensación que no era dolor. Era aviso. Algo estaba llegando.
El bosque, afuera, se quedó sin sonidos. No había insectos. No había pájaros nocturnos. No había hojas moviéndose. Era como si la noche contuviera la respiración. Miguel avanzó un paso. No sabía por qué. Solo sabía que debía hacerlo. El buey exhaló un aliento largo. Ese vapor salió frío. Más frío que la noche. Un frío que parecía venir desde abajo, desde donde la tierra guarda sus secretos más antiguos. La marca vibró. No fue luz. No fue fuego. Fue algo más simple. Más solemne. Un pulso. Único. Firme. Preciso. Ese pulso atravesó la paja, la madera, el suelo. Y el valle respondió con un temblor tan suave que apenas se sintió, pero suficiente para atravesar los huesos de Miguel. El aire se tensó. El silencio se cerró. La noche se inclinó. Algo invisible cruzó el límite del establo. No dejó huella. No dejó sombra. Pero Miguel lo sintió pasar a su lado como un viento que no mueve el aire. El buey reaccionó. Su respiración se hizo más profunda. Sus músculos se tensaron un instante. El símbolo palpitó otra vez. El valle estaba allí. Dentro del establo. Observando a través de la oscuridad. Era una presencia sin forma. Sin rostro. Sin intención de herir. Solo de despertar. La temperatura bajó aún más. La paja crujió bajo el peso de un silencio vivo. Miguel sintió que el corazón le latía en las manos. El buey volvió a exhalar. Su aliento formó una neblina que cayó hacia el suelo. La tierra la absorbió. Y entonces, por primera vez, Miguel entendió que no estaba cuidando a un animal. Estaba presenciando el renacimiento de algo que había dormido demasiado tiempo. Algo que había esperado exactamente este lugar. Exactamente este momento. Exactamente este encuentro. Y ya no había camino de regreso. La noche continuó inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse sobre la granja. No había movimiento en el aire. No había crujidos en la madera. No había señales de vida más allá de la respiración profunda del buey. Y aún así, Miguel sentía que algo crecía bajo la superficie. Algo lento. Algo inevitable. El suelo del establo comenzó a transmitir un frío distinto. No era el frío natural de la madrugada. Era un frío que tenía dirección. Una corriente que subía desde lo profundo de la tierra. Un frío que llevaba consigo un ritmo. No era aleatorio. No era caótico. Era un latido. Miguel lo sintió primero en los pies. Después en las piernas. Luego en el pecho. Era como si el valle entero respirara desde abajo. El buey reaccionó al mismo tiempo. Su cuerpo se tensó apenas. Su costado se elevó con una respiración más profunda. El símbolo vibró en un pulso suave, casi imperceptible, pero perfectamente sincronizado con el ritmo del suelo. La paja bajo él se expandió hacia los lados. No se levantó. No se amontonó. Solo se abrió, como si la tierra necesitara espacio. Miguel retrocedió medio paso. No por miedo. Por reverencia. Lo que estaba viendo no pertenecía a una vida cotidiana. No pertenecía al mundo visible. No pertenecía a ningún libro. Era algo más antiguo que todo eso. El aire cambió nuevamente. Se volvió más espeso. Más cálido en la superficie. Más helado hacia el suelo. Miguel entendió que dos fuerzas se encontraban allí. Una ascendiendo. Una descendiendo. Y el buey en medio de ambas. El vale no reaccionaba al animal. Se comunicaba con él. Las paredes del establo comenzaron a emitir un leve crujido. Muy suave. Muy lento. Como si la madera tratara de adaptarse al nuevo ritmo del lugar. Miguel apoyó una mano sobre la pared. No por apoyo. Por instinto. La madera vibraba. No en movimientos bruscos. En ondas. Ondas lentas. Ondas profundas. Eran las mismas ondas que había sentido en el bosque. Las mismas que lo condujeron al buey. Las mismas que ahora lo rodeaban como una presencia invisible. El símbolo volvió a latir. Esta vez más notorio. La piel alrededor quedó tensa por un instante. Miguel contuvo la respiración. El valle estaba completando un ciclo. Uno que él no conocía. Uno que el buey parecía recordar sin haberlo vivido. La tierra tembló apenas. Una vibración corta. Un mensaje simple.
Un sí enterrado bajo metros de profundidad. Y entonces, algo cambió. El aire se iluminó por un segundo. No con luz. Con claridad. Era como si algo invisible se hubiera revelado en la sombra. Como si el valle hubiera mostrado su intención sin necesidad de forma. La temperatura descendió bruscamente. El aliento de Miguel se volvió vapor. El establo entero se contrajo con un sonido leve. El buey levantó la cabeza. Solo unos centímetros. Pero en ese gesto había una fuerza que no pertenecía a un animal herido. El símbolo vibró con un pulso más fuerte. La paja tembló bajo él. El suelo respondió con otro latido profundo. Miguel sintió una verdad atravesarlo. Lo que sube desde la tierra no viene hacia el buey. Viene a través de él. Él no era solo testigo. Era puente. Era contenedor. Era canal. Y el valle había elegido empezar por ese establo. Por ese animal. Y por él. El silencio se cerró de nuevo. Definitivo. Denso. Miguel sintió que el momento que venía rompería la frontera entre lo visible y lo invisible. Y no había forma de detenerlo. La madrugada avanzaba sin prisa, mientras el establo parecía hacerse más pequeño alrededor de Miguel. El aire seguía cargado con esa tensión silenciosa que no pertenecía al mundo cotidiano. Cada rincón de la granja estaba envuelto en una calma pesada, como si el valle entero hubiese decidido contener el aliento. Miguel permanecía cerca del buey, observando cada movimiento lento de su pecho. El animal seguía débil, pero había algo nuevo en su manera de respirar, una firmeza discreta que no coincidía con su estado físico. La marca grabada en su costado era ahora la parte más viva del establo. No brillaba ni se movía, pero parecía emitir una presencia que llenaba el espacio como si la propia tierra la reconociera. El frío que subía desde el suelo era diferente a cualquier otro. No era el frío natural de las horas previas al amanecer. Era un frío que venía desde muy abajo, como si la tierra hubiera despertado y enviara un mensaje hacia la superficie. La madera bajo los pies de Miguel comenzó a transmitir una vibración lenta, tan suave que podía confundirse con un latido. Él apoyó la mano sobre el piso y sintió esa corriente clara que ascendía en silencio. No tenía forma, pero sí intención. Era una señal. Una llamada. Una respiración profunda que parecía provenir del corazón del valle. El buey reaccionó con un leve temblor en la piel, y la marca respondió con un pulso casi imperceptible. Miguel observó esa reacción con una mezcla de asombro y respeto. Era evidente que el animal estaba conectado con algo más grande, algo que no podía verse pero que se manifestaba en los detalles. Cada exhalación del buey alteraba la temperatura del aire. Cada pausa en su respiración hacía que el silencio se volviera más denso. La paja se desplazaba hacia los lados de forma casi coordinada, como si estuviera siguiendo el ritmo de una fuerza que se expandía alrededor del animal. Miguel dio un paso atrás para mirar la escena completa. El establo, que siempre había sido un lugar simple y familiar, parecía ahora un espacio transformado. La madera respiraba. Las sombras tenían profundidad. El aire parecía conservar la memoria de algo antiguo. No había miedo en él, pero sí una comprensión creciente de que estaba presenciando algo que se había estado preparando durante mucho tiempo. El valle no se movía, pero estaba más vivo que nunca. Miguel sentía que cada piedra, cada raíz y cada capa de tierra estaba orientada hacia el animal herido que descansaba en su establo. La vibración del suelo se hizo un poco más clara. No llegó a convertirse en temblor. Era un ritmo. Una secuencia. Una especie de lenguaje sin palabras que se transmitía a través de la madera. Miguel se mantuvo inmóvil para escucharlo con el cuerpo entero y comprendió que la tierra no estaba reaccionando de manera aleatoria. Estaba comunicándose. Estaba respondiendo a la presencia del buey como si lo reconociera. Era un reconocimiento silencioso y solemne, un saludo entre dos fuerzas que compartían un origen más antiguo que cualquier historia conocida. El buey levantó apenas la cabeza y Miguel sintió que ese gesto, mínimo y cansado, era suficiente para alterar la atmósfera del establo. El aire se tensó. La temperatura descendió un poco más. Un susurro casi invisible recorrió las paredes, no en forma de sonido, sino de sensación. Miguel sintió que la madera bajo su mano vibraba de nuevo, más marcada esta vez, como si la tierra hubiera decidido acercarse. No era un peligro. No era una amenaza. Era un encuentro. Todo parecía estar preparando un momento que aún no había llegado, pero cuya inevitabilidad llenaba la habitación. Miguel comprendía esa verdad sin que nadie se la explicara,
Algo profundo estaba subiendo desde el fondo del valle, moviéndose con la precisión de una fuerza que sabía exactamente dónde debía detenerse. Y cuando lo hiciera, cuando finalmente llegara a la superficie, cambiaría la vida de ambos para siempre. El silencio volvió a cerrarse. Un silencio denso, cargado de significado. Un silencio que anunciaba que lo siguiente no sería sutil. No sería suave. Sería revelación. Y Miguel, aun sin entenderlo del todo, sabía que el valle había elegido hablar a través de su establo, a través de ese animal, a través de él. El amanecer se acercaba, pero la noche aún se aferraba sobre el establo como si no quisiera retirarse. Miguel permanecía de pie junto al buey, con la certeza silenciosa de que el momento que había sentido acercarse durante horas finalmente estaba aquí. El suelo dejó escapar una vibración más firme. No era un temblor violento. Era un llamado claro. Un toque que ascendía desde el fondo de la tierra hasta las paredes de madera. Un llamado que no pedía permiso. Solo anunciaba su llegada. El aire cambió de densidad. La temperatura descendió en un solo suspiro. La paja se acomodó como si una corriente invisible la empujara. Y en medio de esa quietud cargada de presencia, el buey elevó la cabeza una última vez con una fuerza que no pertenecía a su cuerpo herido. Era una fuerza que venía desde dentro, desde la misma fuente que hacía vibrar la marca en su costado. La marca latió. Una vez. Profunda. Definitiva. La vibración se expandió por el establo, recorriendo cada tabla, cada clavo, cada espacio vacío. Miguel sintió como el aire parecía quebrarse en un instante. No en sonido. En significado. Era como si el valle estuviera exhalando después de una espera demasiado larga. El buey respiró hondo. Muy hondo. El símbolo se iluminó sin luz. No brillo. No resplandor. Sino claridad. Una claridad que Miguel percibió con el cuerpo entero. Durante ese instante, entendió algo que nunca había imaginado. El buey no había llegado para ser salvado. Había llegado para completar algo. Para entregar lo que la tierra ya no podía guardar abajo. Era un puente entre dos silencios. Un mensajero entre dos tiempos. Un cuerpo que cargaba un destino que no pertenecía al mundo visible. La vibración bajo el suelo alcanzó su punto más alto. El aire vibró con ella. El símbolo respondió. Y entonces, todo se detuvo. El buey relajó el cuerpo con una paz profunda. La paja dejó de moverse. El aire recuperó su temperatura. El establo volvió a ser solo un establo. Pero el valle había cambiado. La marca, ahora, parecía vacía. No había energía. No había pulso. No había memoria activa. Había cumplido su propósito. Miguel se arrodilló junto al animal y apoyó una mano en su cuello. La piel estaba tibia. Tranquila. En ese contacto silencioso comprendió que el buey no había desaparecido. Había entregado lo que debía entregar. Había traído algo a la superficie. Algo que no veía, pero que sentía en cada rincón de la granja. La tierra estaba en calma. Una calma nueva. Profunda. Viva. El amanecer finalmente rompió la oscuridad. Un rayo de luz entró por la rendija del establo. Tocó el símbolo. Tocó la madera. Tocó las manos de Miguel. Y en ese rayo de luz, él comprendió que había sido testigo de un despertar que pocos humanos podían ver. Un despertar que no dejaba destrucción, sino propósito. Un despertar que había elegido su granja, su presencia, su silencio. El valle respiró una última vez con él. Suave. Sereno. Agradecido. Y Miguel supo que, aunque nunca conocería todas las respuestas, guardaría ese amanecer para siempre. Porque había sido parte de algo más grande que él. Algo que lo miró desde la tierra misma. El buey descansaba. El valle había hablado. Y la historia había encontrado su cierre.